Hola, hoy voy a comentar los ejercicios que ustedes han hecho en clases anteriores para darles algunos consejos de composición y de manejo técnico de la pintura acrílica para que puedan hacer estos ejercicios cada vez mejor. Lo primero es que tenemos que analizar nuestras composiciones y tratar de dilucidar cuál es la estructura que está debajo de esa abstracción lírica. A veces es muy evidente y a veces no, como en este caso, se nota muy clara la geometría que todavía existe en las dos composiciones, y ahí la estoy remarcando con rojo para que ustedes puedan ver cuáles son las formas generales a partir de las cuales se estructuró el color y se estructuraron las técnicas y las texturas que se realizaron en estos dos ejercicios. Un aspecto que está muy bien logrado es la manera en la que el verde y el amarillo se funden entre sí, logrando nuevos tonos y evitando que el color se sienta plano. En la siguiente imagen podemos entenderla de varias maneras. Una de ellas es entendiendo este movimiento en espiral, que es como el recorrido visual, pero además podemos estudiar los bloques de color que hay en la composición. Y vemos entonces que la composición es bastante dinámica y tiene unas diagonales que hacen que la composición vuelva sobre sí todo el tiempo. Ahora, hay otras cosas que también hay que tomar en cuenta. No tiene que ver solo con la composición, sino con la textura, que es el tema nuevo que estamos experimentando. Y hay que saber escoger cuáles zonas darle más énfasis a la textura y en cuáles relajar la composición en ese sentido. Por ejemplo, estos tres círculos que marqué en verde, la textura se puede suavizar y más bien darle a esas zonas en rojo la posibilidad de que la textura resalte. Aquí vemos la técnica del goteo aplicada de una manera interesante, primero porque hay diferentes tamaños de puntos y porque hay tres colores diferenciados, el blanco, el amarillo y un café claro. Esto hace que la técnica se vuelva un poquito más compleja, incluso que la composición gane en profundidad. Y además hay una división muy clara en la composición a un tercio del formato, no por la mitad. Entonces eso le da mayor jerarquía a la zona de goteo. Aquí tenemos otra composición donde se utiliza la técnica de goteo y es interesante porque ya aquí la gota se empieza a transformar un poco, no es solo la gota como un punto, sino que la gota se empieza a estirar como hacia un trazo, y eso vuelve también que el goteo adquiera un poquito de movimiento, y este movimiento se refuerza con la forma circular del fondo, que también tiene un recorrido como en espiral, y esa zona central donde se acumula la textura. Diferente a lo que hemos ido viendo, está esta pintura donde la capa del fondo y la capa del goteo se empiezan como a traslapar. No parece haber una distinción entre figura y fondo. Sin embargo, siempre se reconocen algunos bloques a partir de los cuales se estructura la composición. Considero también que a nivel de color hay un juego interesante entre los colores cálidos como el amarillo y el rojo, y el verde, que es un poquito más frío, con los extremos del blanco y del negro. Y a esa cuestión del color se le suma como el carácter explosivo que hay en las direcciones del goteo y en las mismas pinceladas de color blanco. Voy a aprovechar esta imagen para comentar algo que no hemos visto, y es el tema de los fondos con el acrílico diluido. Por ejemplo, en esta área roja que voy a remarcar, el azul se ha diluido con agua, se ha aprovechado la misma textura del pincel para marcar algunos trazos como circulares, y esto le permite a la composición, digámoslo así, como respirar, para que en las zonas que encerró en círculo se acumule más pintura, haya un juego de color
más fuerte, más agresivo. Además, la composición tiene una estructura sencilla como esta que estoy remarcando con las líneas y los círculos, y con los puntos blancos simplemente se rompe un poquito ese orden. Aquí pasamos al tema del esgrafiado y está hecho de una manera sencilla porque parece que hay un fondo con colores cálidos sobre el cual se pintó un color oscuro con un azul oscuro y luego con un violeta oscuro. Así la composición se divide en dos. Y luego tenemos la dirección del esgrafiado, que además se genera a partir como de dos tipos de trazos, ¿verdad? Uno que es más parecido a un punto y otro que es un trazo de una longitud media. La sencillez de la técnica siempre es un valor importante en una obra. Sin embargo, algo que se puede buscar para mejorar el movimiento y la textura de este trabajo son herramientas que varíen el grosor o la forma del esgrafiado para que eso no nos quede de una manera tan repetitiva. En esta composición vamos a corregir algunas cosas, pero primero vamos a resaltar algo que es muy agradable, y es que el trazo negro, aparte del dinamismo que tiene, con la técnica del arrastrado, genera diferentes grises y genera puntos del trazo donde se acumula el negro, y esto le da ese carácter dinámico que la composición luego va a aniquilar. Eso es lo que hay que corregir. Primero, esa diagonal se puede hacer no por la mitad de la composición, sino hacia alguno de los lados para darle mayor importancia a la zona del trazo negro. Y luego, este elemento celeste, que por el color tampoco se amarra tan bien con el color rojo, está como bloqueando, o es un parche con una forma muy distinta al resto de los elementos. Entonces como que parece que no pertenece a esta pintura. Aparte de eso, el esgrafiado que se le aplicó nos obstruye por completo lo que está debajo, y siempre es bueno que el esgrafiado permita ver algo de lo que se está velando. Siguiendo con el tema de velar o de ocultar lo que está debajo, aquí tenemos otro caso, pero haciendo un arrastrado de la pintura. Y la composición es interesante a nivel de textura. Tiene una estructura sencilla, una diagonal en una dirección y luego en otra dirección. Y encima de eso tenemos el arrastrado que rompe con esas direcciones porque tiene unas formas circulares. Sin embargo, algo que se puede mejorar en términos de la técnica y del color sobre todo es el tipo de gris con el que se está haciendo el arrastrado, porque se vuelve un color muy uniforme y muy plano. Esto puede ser contradictorio con lo que hemos visto en lecciones anteriores. Sin embargo, como estamos trabajando ahora con el tema de la textura, podemos buscar alternativas al color plano. Eso sí, siempre cuidando de no saturar en exceso de textura la composición. A partir de eso, yo también le aconsejaría al fondo de esta obra que podría tener unos colores mucho más sencillos en cuanto a la mancha que se genera, porque se ven muchos bloques de café, de azul y de blanco, y eso podría simplificarse para darle mucho más relevancia al color gris del arrastrado. Bien, de este ejercicio lo primero que quiero comentar es sobre el color. Primero porque hay una armonía de colores a partir de colores análogos, amarillo, naranja y rojo, y se le suma el azul. Entonces esto nos va a generar ciertos colores secundarios y terciarios, como esos amarillos que se hicieron verdes, o esos cafés, o ese gris. Y además el azul, cuando se mezcla con la naranja, se empieza a convertir como en un tono casi negro. Entonces a partir de colores, de poquitos colores, se empieza a encontrar una variedad interesante en la composición. Luego tenemos la estructura de esta composición con muchas diagonales, tiene muchísimo dinamismo, son líneas fuertes, dominadas por colores
fuertes también, como el rojo o el azul, o esa gran forma celeste que más bien lo que tiene de llamativo no es tanto su color grisáceo celeste, sino la textura con el esgrafiado y con el impasto. Vemos esta zona donde hay un elemento importantísimo gracias a la mancha blanca, al arrastrado que hay ahí, y abajo la zona del esgrafiado y un pequeño goteo que hay en la esquina de color naranja. Entonces eso le da variedad de texturas a la composición. A ver ahora que hay algunas partes de la composición donde todavía no se resolvió del todo de manera consciente. Entonces estos ensayos nos sirven luego para reevaluarlos y en futuros ejercicios pensar más qué vamos a hacer en ciertas zonas de nuestro trabajo. Y como último detalle, ese elemento que acabo de marcar como una U es interesante porque nos muestra como un túnel o como un espacio donde la mirada se va lejana. Bien, voy a aprovechar este ejercicio para recordarles evitar poner elementos muy centrados. Hay algo un poco confuso y es que el fondo tiene colores muy llamativos y el elemento central que acabo de rodear en azul no tiene tonos tan predominantes, la mayoría son grises, entonces la mirada se confunde un poco y el trabajo del esgrafiado tiene que dejar ver un poco más qué es lo que está detrás de esa figura. Sin embargo, hay algo que a mí me agrada mucho en este ejercicio y es la degradación que hay en el fondo, sobre todo cuando se pasa de los tonos rojizos a los amarillos. Se hace una degradación muy rica que va pasando por el naranja, pero en la relación entre el amarillo y el azul, en esa zona que acabo de cerrar, el verde casi está ausente. Entonces eso también es un detalle que se puede mejorar. Este ejercicio a nivel compositivo es simple, a nivel de color también. Sin embargo, el amarillo tiene sus matices y tiene esos pequeños espacios de blanco donde hay una pequeña luz. Sin embargo, también el esgrafiado y la textura y el arrastrado vuelven la composición y la imagen un poco poderosa, un poco agresiva, y eso se ve muy bien. Luego, en esta otra composición tenemos una dirección muy fuerte con estos dos elementos rojos, esas dos líneas rojas, que son las que dominan toda la composición. Y luego tenemos algo especial, y es que tenemos un elemento muy llamativo, que es esta plasta de color naranja sobre un fondo naranja. Entonces es curioso que un elemento que parece camuflarse empieza a cobrar relevancia dentro de la composición. Veamos ahora este uso del impasto tan radical. Primero veamos en las esquinas cómo se va formando grises. Cuando hacemos la técnica del impasto es muy común que los colores se mezclen mucho en la superficie y formen esos grises. Sin embargo, hay otros puntos como estos que estoy señalando donde está el color puro, el rojo, el amarillo. Entonces, cuando se aplica esta técnica hay que cuidar que la obra no sea grise. En otras zonas donde estoy marcando apenas se ve un azul. Sería muy rico poder cuidar eso a futuro y poder tener más variedad de colores como escondidos en esa maraña de manchas y de pinceladas. Cuando se hace esta técnica hay que cuidar mucho el blanco y el negro porque son los colores que tienden a grisar a los demás. Entonces dentro del proceso de pintura hay que saber muy bien cuándo poner el blanco y cuándo poner el negro. Una técnica similar pero con menos impasto es esta, y es muy interesante porque el verde que se generó fue generando diferentes tipos de verde, uno más amarillento, otro más azulado y otro más grisáceo porque ya se fueron mezclando con rojo y genera esos colores terciarios. Entonces el fondo, aunque tiene un verde que domina, ese verde tiene sus matices. Hay puntos donde se deja ver el color más puro como el rojo, el azul y el amarillo, y sin embargo creo que eso podría aumentarse más.
Y hay un contraste muy rico con esa gran mancha de color blanco que parece irrumpir dentro de la lógica de la técnica, pero que se amarra bien con la mancha del fondo. Voy a aprovechar este ejercicio para comentar un aspecto muy importante de todo este trabajo de abstracción lírica, y es que tenemos que cuidar de que nuestra técnica no quede demasiado pura. Por ejemplo, el fondo no se trabajó, entonces quedó el blanco del papel puro, las pinceladas tienen un movimiento muy básico, el color es casi que el rojo puro tal cual y apenita se mezcló con amarillo. Entonces no hay realmente como un proceso de maduración o de análisis en la pincelada, en el color, en la textura. Y si lo analizamos de manera compositiva, no hay un elemento que domine, sino que todas esas partes que yo acabo de marcar en azul parecen formas, todas con el mismo nivel de importancia. Entonces la mirada se pierde o no logra establecer un punto focal con el cual marque la pauta para el resto del recorrido visual. Con estos dos ejemplos vemos ya una pincelada un poquito más trabajada, con algunas direcciones más marcadas, un cierto orden, ¿verdad? Vemos contrastes entre lo cálido y lo frío, vemos esa dirección fuerte en esa composición. En este caso tenemos un juego de muchos colores cálidos contra un poquito de fríos, y en el primero esa gran plasta amarilla y estas otras que generan tensiones entre sí en un fondo de colores azules muy fríos. Entonces tenemos ese contraste, es muy básico pero funciona, ¿verdad? Y vamos a pasar a las técnicas del acrílico diluido. Tenemos de nuevo el elemento muy centralizado. Tratemos de verdad ya de ir cambiando esa noción de trabajar siempre en el centro de la composición. Podemos jugar y pasar ese elemento a otra zona de nuestro encuadre, incluso hacia una de las esquinas, o que el elemento no quede completo, ¿verdad? Que se corte en alguna parte. Y aunque a nivel de texturas el ejercicio es muy poderoso, muy rico, el azul puede matizarse mucho más, el color se puede trabajar más para encontrarle más variedades. Aquí tenemos una composición bastante inusual, donde predominan mucho las direcciones horizontales y verticales, que pueden ser muy monótonas, pero tenemos esos goteos diagonales que nos ayudan a romper con esa monotonía. Me da la impresión que la persona fue rotando la obra mientras la fue pintando y fue aprovechando la gravedad con la superficie inclinada, probablemente para generar el goteo. A nivel de color también la obra es muy inusual, ¿verdad? Se ve que hay una intención clara por colores muy neutros, muy apagados, muy grises. Aquí se volvió a caer en el elemento central, entonces eso vuelve un poco monótona la composición. Sin embargo, lo que quiero resaltar es el fondo, son las veladuras de color suave entre lilas, magentas y celestes que se ven muy bien. En este ejercicio me llama mucho la atención el uso de la pintura diluida y las marcas de la pincelada que estoy remarcando ahí. Mira cómo se generan diferentes direcciones, se va generando como una vibración o un movimiento en toda la composición, y eso le da ya como un dinamismo por sí solo al fondo, pero además luego los elementos están distribuidos en una estructura compositiva simple por bloques, hay una zona para estos dos trazos amarillos que le da más movimiento a la composición, y el goteo que está sectorizado en una zona de la composición. Entonces cada parte de este cuadro fue pensado para un color, para un tipo de textura, para un tipo de tratamiento técnico. Entonces se ve que hay mucha conciencia en cómo se está pintando.
Tenemos una obra como esta, una técnica muy interesante, ¿verdad? Es un impasto con pinceladas pequeñas y aunque parece no tener una estructura, ahí está, ¿verdad? Dos plastas de color grandes y un par de líneas que marcan recorridos visuales. Entonces aún en obras abstractas que no parecen tener formas o figuras presentes, siempre hay una estructura escondida. Es bien interesante esta obra también. Bueno, primero por el montón de textura que se genera, ¿verdad? Se ve que hay muchas capas de pinceladas. Pero también porque hay juegos entre colores cálidos y colores fríos. Y eso siempre es muy interesante en las obras, ¿verdad? Domina lo cálido y en estas zonas que estoy remarcando se ve donde la mezcla se empezó a hacer más fría. Ahora que vamos a ver, parece que tiene una técnica difícil de descifrar, muy inusual, ¿verdad? De pronto tenemos plastas de color muy fuertes y un fondo liso. Me da la impresión que hubo primero plastas de color sobre la superficie y estas luego se fueron arrastrando y se utilizó la herramienta con la que se arrastró también para poner pintura con los bordes y generar esas líneas más finas. Y hay algo muy interesante, es que los contornos de las formas parecen que tienen otro color, ¿verdad? La mayoría de manchas son azules, pero los contornos tienen amarillo y rojo, y eso a nivel técnico es bien interesante. Sin embargo, en estas zonas que estoy remarcando, eso no sucede, y son las zonas más importantes de la composición. Entonces, todavía hay manejo técnico que no está del todo claro de cómo resolverlo, y es importante entonces cuando hacemos estos ejercicios ver esas cosas que son interesantes y saber cómo las puedo reproducir. Esta obra también presenta técnicas inusuales, ¿verdad? En este elemento central vale la pena poner ese color celeste que se reservó para los bordes. ¿Por qué? Porque ese centro, aunque ya sabemos que a veces queremos evitar esa posición, tiene la atención del ojo y el color celeste es la excepción en esa composición. Entonces podemos aprovechar que el ojo se siente atraído por la excepción del color celeste y ubicarlo en nuestro punto focal, darle un poquito más de relevancia en esa zona. Y por último vamos a tener este ejercicio muy bien logrado, ¿verdad? En la composición tenemos dos formas circulares que dominan y esta diagonal y otras líneas secundarias que terminan de darle movimiento a la composición. Tenemos un fondo con pintura acrílica diluida con un color celeste muy suave, un color un poquito agrisado que hace que el color naranja un poco pastel también contraste, y eso solo el fondo ya tiene una armonía de color muy agradable, y eso permite luego poner partes en la composición que tienen texturas más fuertes como estas dos que acabo de señalar y colores más intensos como el verde y el azul oscuro.